Hola muchachos, bienvenidos al curso preparativo técnico sobre administración e inspección de obras. Aquí su servidora, Wanda Bote. En la unidad 1 vamos a hablar sobre la contratación de obras y sus objetivos son describir las fases del proceso de licitación, describir las etapas del proceso de contratación, diferenciar el alcance de los tipos de contratos de obras en función del tipo de presupuesto presentado y elaborar un análisis de precio unitario y su importancia en la elaboración de presupuestos a precio unitario de una obra civil. Comenzamos con el módulo 1, la licitación, ¿sí? ¿Quién la juzga? Necesitamos saber qué es realmente una licitación y pues se asocia con el noviazgo legal. Esto quiere decir que para que el Estado no gaste dinero público, no puede simplemente contratar a un amigo, se debe hacer un llamado público. Es decir, ya que el dinero del Estado le pertenece al pueblo, pues ellos deben rendir cuentas del mismo. Para que haya un proceso licitatorio deben surgir tres factores muy importantes. Uno, la necesidad, ¿sí? Aquí el Estado dice, por ejemplo, necesito pavimentar 2 kilómetros de carretera en San Cristóbal. Segundo, tenemos la oferta. Aquí es donde varias empresas constructoras presentan su propuesta en sobres cerrados. Tercero, tenemos al ganador, que no es solo quien cobre menos. Imaginen, una empresa cobra muy barato, pero no tiene máquinas propias, y la otra cobra un poco más, pero tiene 10 camiones y termina en la mitad del tiempo. ¿A quiénes elegirían ustedes? Por supuesto, la segunda, ¿sí? Porque no, o sea, debemos asegurar de que el dinero sea bien administrado y cumpla con su fin. A esto se le llama lo que es la oferta sociocombinada, ¿sí? Que es el equilibrio entre el precio, la rapidez y capacidad técnica. Seguidamente tenemos la comisión de contrataciones, o sea, en este caso los jueces del proyecto, ya nos vamos a colocar del otro lado del proceso licitatorio, ¿sí? Esto refiere que es un grupo de personas, mínimo 3 principales con sus suplentes, que se sientan a abrir los sobres. En este caso hablamos de esas 3 personas, que una debe estar en el área legal, que refiere al abogado, que es quien revisa que la empresa exista legalmente, ¿sí? Que no tenga demandas con el Estado y que sus papeles pues estén al día. Si esto falla, la empresa queda fuera de inmediato. Segundo, tenemos el área técnica, que son ustedes los ingenieros, que se encargan de revisar el currículo de la empresa, si han hecho carreteras antes, si tiene maquinarias necesarias, y si su cronograma de obra pues no promete imposibles. Finalmente, en el área financiera tenemos al administrador o al contador, ¿sí? Ellos se encargan de verificar si la empresa tiene el dinero en el banco para cubrir ese lapso que demora entre la contratación y el inicio de obra, eh, los primeros meses de la obra, ¿sí? Antes del primer pago. Si esta empresa está en quiebra, no puede ganar porque no tiene la capacidad económica para sustentar o soportar ese gasto inicial, entonces queda totalmente descalificada, aunque sea la mejor oferta técnicamente. Vamos con el módulo 2 y esta es la parte legal, ¿sí? El marco legal y el registro nacional de contratistas. Aquí pues tenemos unas leyes, vamos a presentar más adelante unas leyes, las más puntuales, con referencia al proceso licitatorio. Comenzamos con la ley de contrataciones públicas, ¿sí? Esto es el manual del juego. En Venezuela pues nos regimos por la ley de contrataciones públicas y su objetivo principal pues es evitar el dedismo, o sea, elegir a dedo, que se cumplan las pautas de un proceso licitatorio y que gane aquel que tenga la mejor oferta, tanto económica, técnica. Entonces, es muy importante seguir este manual. ¿Cuál es el fin de la ley de contrataciones públicas? Uno es la transparencia. Aquí la ley obliga de que todo se publique y se registre. Si una empresa pierde, tiene derecho a saber por qué perdió. También existe el tema de la responsabilidad, que aquí indica que si un ingeniero de la comisión acepta una oferta que es claramente una estafa, la ley lo hace responsable legalmente a ese ingeniero. Luego vamos con los aspectos generales y la preparación. Comenzamos con el artículo 19, que es el expediente de la contratación. Aquí obliga a la empresa a formar un expediente por cada proceso. Es decir, si yo tengo un proceso licitatorio de 7 empresas, se debe abrir un archivo por cada una de ellas. No se puede hacer un conglomerado general.
Luego tenemos el artículo 31 y 32 que habla sobre el compromiso de responsabilidad social. En este caso es crucial para el presupuesto, ¿sí? Si la oferta supera las 2.500 unidades tributarias, la empresa está obligada a destinar el 3% del monto del contrato a proyectos sociales. El artículo 59 habla sobre el presupuesto. Aquí es lo que ya es el cálculo detallado que representa el contratante como tal. Es vital porque debemos estar pendientes que no supere significativamente el monto de la obra, porque pueden ser rechazadas. Ejemplo, si la obra ya de inicio se sabe que cuesta $10.000 y una empresa presenta su oferta por 20.000, esa propuesta pues no puede ser aceptada porque el Estado no tiene esa capacidad económica para cubrir la ejecución de esa obra, porque para eso previamente ya hay un proyecto del cual ellos manejan el costo estimado para ejecutar esa obra. Seguimos con las modalidades de selección, o sea, la licitación. Aquí la ley establece 4 formas principales de elegir al contratista, ¿sí? Esto habla sobre el artículo 72. Comenzamos con el artículo 77, el concurso abierto, la modalidad clásica de licitación donde cualquier interesado puede participar. Sí, aquí es donde se aplica la cuantía, o sea, las unidades tributarias. Luego tenemos el artículo 85, que es el concurso cerrado, que aquí pues invita al menos 5 empresas registradas que estén vinculadas con el tipo de obra que se quiera realizar. El artículo 96 sobre la consulta de precios, aquí esto es para contratos de menor cuantía, aquí solicitan al menos 3 ofertas. Y en el artículo 101, que es la contratación directa, pues esta es la excepción, ¿sí? Se usa en casos de emergencias comprobadas o cuando hay un solo proveedor. Luego tenemos el pliego de condiciones y evaluación. El artículo 43 habla sobre el pliego de condiciones. Este es el documento maestro de la licitación. Aquí deben contener las especificaciones técnicas, los planos, los criterios de evaluación. O sea, aquí es donde se presentan las reglas del juego. El artículo 81 habla sobre el rechazo de oferta. Aquí establece las causas legales por las cuales una oferta puede ser descalificada. O sea, por ejemplo, si no cumple con las solvencias o el Registro Nacional de Contratistas, pues queda fuera. El artículo 15 es de carácter público. Aquí ya finalizado el proceso, tienen el derecho de revisar el expediente y saber por qué se tomó la decisión. Seguimos con el marco legal, ¿sí? Hablamos ahora sobre el Registro Nacional de Contratistas. El Registro Nacional de Contratistas, pues básicamente es como el pasaporte de la constructora, ¿sí? Es una base de datos digitales del Estado. ¿Para qué sirven? Imaginen que tienen que inscribir a su hijo en un equipo de fútbol profesional. Allí pues te van a pedir que si su cédula y su historial médico. Bueno, el Registro Nacional de Contratistas básicamente es eso, pero para las empresas. Tenemos la planilla de registro, aquí es donde aparecen cuántas obras ha hecho la empresa, quiénes son sus dueños y cuál es su capacidad financiera actual. Un dato clave, si una empresa no tiene el certificado del Registro Nacional de Contratista vigente, legalmente no existe para el Estado y no puede ni siquiera presentar un presupuesto. Ok, aquí les presento un cuadro, ¿sí? de resumen de lo hablado en este módulo, ¿sí? Es sobre las modalidades de selección, cómo es que se elige. Tenemos en el cuadro lo que es la modalidad, cuándo se usa y sus características. Cuando se habla de concurso abierto, se usa en obras de gran magnitud y se hace un llamado público a través de la prensa o la web y cualquiera puede ofertar que esté legalmente establecido dentro del país. El concurso cerrado se usa en obras medianas y aquí se invitan al menos 5 empresas calificadas. La consulta de precios son para obras pequeñas o urgentes y aquí se piden al menos 3 presupuestos rápidos y sencillos. Y la contratación directa, que es para emergencias, por ejemplo, un puente caído, aquí se adjudica a una empresa de inmediato por necesidad. Continuamos con el módulo 3. Aquí habla sobre una aplicación práctica y el camino de la licitación. Para una licitación, pues tenemos 3 estaciones, ¿sí? Que son fundamentales. La estación 1 habla sobre el pliego de condiciones, o sea, la Biblia del proyecto, ¿sí? Que no es solo un papel, sino es un libro grueso.
¿Qué contiene? Allí contiene los planos detallados, la lista de los materiales, el tiempo de entrega y las reglas del juego. Su importancia es que si el pliego dice que el piso debe ser de granito y si tú presupuestas cerámica, quedas fuera del concurso, ¿sí? Es importante que ustedes como ingeniero lean todo con lupa porque ahí están las penalidades si se atrasa un día. El Estado siempre cobra una multa por día de mora. Claro, existe el caso que cuando uno lleva la secuencia con el ingeniero inspector, pues dependiendo de cómo va el avance de la obra o alguna situación que se presente extraoficial, pues sí se puede justificar la demora. Pero si no tiene justificación, el Estado cobra una penalidad por día, o sea, un porcentaje del total de la obra. Vamos con la estación 2, ¿sí? Aquí es la visita de la obra, aquí es donde se conoce el terreno. Supongamos que van a construir un ambulatorio, ¿sí? Entonces, esta cita es obligatoria en el sitio donde se construirá el ambulatorio. Por tanto, el ingeniero debe ser observador. Tienen que verificar si hay acceso para camiones, si hay agua, hay luz cerca, si el terreno es fango o roca. Un punto clave. Si el ingeniero no asiste, la empresa queda descalificada automáticamente, porque pues allí se firma un acta de asistencia. Imaginen que ustedes no van para la obra, ¿sí? ¿Qué sucede? Tienen que construir el ambulatorio en la parte alta de la montaña y se dan cuenta que al momento de llegar, que ustedes son adjudicados y cuando llegan para llevar el material, se dan cuenta de que su camioneta o camión llega hasta cierto punto y desde ese punto hasta el sitio de la obra hay que subir los materiales en mula. Ese gasto por no haber asistido a la obra y no haber sido previsto dentro de los análisis corre por parte de la empresa. Entonces ya por ahí pues vamos a generar pérdidas desde el comienzo. Seguimos con la estación 3. Es el acto de apertura, o sea, este es el momento de la verdad. Esto es un evento público y formal y aquí se presentan dos sobres sellados. El sobre A, que es la cualificación, en él se contiene lo que es el Registro Nacional de Contratistas, la solvencia, el currículo de los ingenieros y este se abre primero. Luego tenemos el sobre B, que es la oferta económica que contiene el presupuesto final. Una regla muy importante es que si en el sobre A falta una firma o alguna solvencia o el Registro Nacional de Contratistas está vencido, el sobre B nunca se abre, ¿sí? Él se devuelve sellado y la empresa pues pierde la oportunidad aunque tenga el mejor precio del mundo. Ok, aquí hay una dinámica de cierre, ¿sí? Del módulo 3. Imaginen que tú eres el director de la obra, o sea, ustedes son los directores de la obra, entonces yo les presento tres escenarios. El escenario A habla del gran puente de la ciudad, ¿sí? La situación es que se requiere un puente de 200 metros sobre un río caudaloso. Es una obra de millones de dólares y alta complejidad técnica. ¿Qué usamos? Nosotros pues usamos el concurso abierto porque con mucho dinero y riesgo necesitamos que participen muchas empresas para comparar quiénes tienen la mejor tecnología y experiencia. El escenario B habla sobre la pintura de una escuela, ¿sí? Una escuela Bolívar. La situación pues se acercan las clases y hay que pintar 10 salones. Es un monto bajo y necesitamos rapidez. ¿A quiénes usamos? Pues usamos la consulta de precios, ¿sí? No vamos a perder 3 meses en un concurso abierto por un trabajo de pintura. Simplemente llamamos a tres pintores o empresas pequeñas y comparamos presupuestos y elegimos. Finalmente tenemos el escenario C, que es el colapso de la vía principal. Es una situación que hubo un derrumbe que dejó incomunicado a un pueblo. La gente no tiene comida ni medicinas porque no pasan los camiones. ¿Qué usamos? Pues la contratación directa. Sí, aquí no hay tiempo de perder en un proceso licitatorio. Simplemente tenemos que buscar la empresa que tenga la maquinaria más cerca y se contrata directamente y se le va cancelando mientras el proceso de construcción. Ok, comenzamos con el módulo 4, lo que es contratación de obra. La contratación de obra, pues, es el acto jurídico mediante el cual una parte, o sea, el contratante o dueño, encarga a la otra, que viene siendo el contratista, la ejecución de una construcción, ¿sí? Instalación o mejora a cambio de una remuneración económica. O sea, esto quiere decir que es el proceso que se celebra
entre el contratante y el contratista. Su finalidad, pues, es garantizar que el proyecto se ejecute bajo los parámetros de calidad, tiempo y costos acordados, protegiendo los intereses de ambas partes. Segundo punto, tenemos lo que es el contrato de obra, que es el documento legal que rige la relación. Aquí se caracteriza por ser, 1, bilateral. Ambas partes adquieren obligaciones recíprocas. 2, oneroso. Existe un beneficio económico para el contratista. 3, conmutativo. Las prestaciones se conocen desde el inicio. Y cuarto, de tracto sucesivo, que aquí se ejecuta de forma continuada en el tiempo. Los aspectos legales. En el contexto profesional, pues se debe hacer énfasis en, primero, capacidad jurídica. Ambas partes deben estar legalmente facultadas para firmar. Segundo, norma vigente. Por ejemplo, en Venezuela, pues el cumplimiento de las normas COENIN y la ley de contrataciones públicas se aplica. Y finalmente las garantías, que son las fianzas, que la fianza, por ejemplo, de fiel cumplimiento, que aquí es donde la empresa contratista hipoteca sus bienes para garantizarle al contratante que va a cumplir con la obra. En caso de que el contratista no cumpla con lo establecido y, por decir, se vaya con el dinero, el seguro al cual se le aplicó la fianza embarga esos bienes y le cancela al contratante el monto de la obra por las pérdidas, ¿sí? O sea, le garantiza de que, por ejemplo, su dinero va a estar resguardado. Luego tenemos las clases de contrataciones según el presupuesto. Primero hablamos de la suma global. Aquí el contratista se compromete a realizar la obra por un precio fijo y total. Su principal característica, pues el riesgo lo asume principalmente el contratista. Si suben los materiales, pues pierde margen, ¿sí? El contratante simplemente le dice, bueno, vamos a hacer un módulo por $10,000 y por ese monto tiene que hacerlo. Pero para eso debe estar todo el alcance y los planos definidos al 100%. Si el contratista pues no se pone las pilas y comienza a posponer las compras de los materiales y sube o la mano de obra le subió, pues eso ya es riesgo de él y ya pierde dinero de su obra. Está el segundo, que es por administración. Aquí el contratante le paga al contratista todos los gastos reales de la obra, más un porcentaje de honorarios por su gestión. Su característica principal, pues el riesgo ahora lo asume el contratante, ¿sí? Porque él es el que se va a encargar de comprar materiales, colocar las herramientas y el personal. Y el contratista simplemente pues recibe como una especie de sueldo por ejecutar la obra. ¿Cuándo se debe usar? Bueno, esto se usa en reparaciones de emergencia o proyectos donde no se pueda definir el alcance inicial. Por ejemplo, vamos a hacer una rehabilitación estructural profunda. Hay que empezar durante el proceso, entonces ahí van apareciendo los alcances poco a poco, pero ya el riesgo lo asume es el contratante. Y está la de precios unitarios, que aquí pues se acuerda el precio por unidad de medida, ¿sí? Su principal característica, pues no hay riesgo ni para el contratante ni para el contratista, porque el contratante pues él va cancelando de acuerdo a las cantidades ejecutadas y el contratista pues tiene que preocuparse por ejecutar para cobrar. Y este es el que más común usamos nosotros aquí. Para finalizar, pues el módulo 4 les presento un cuadro sobre una comparativa de riesgo y gestión, ¿sí? Tipo de contrato, definición de alcance, riesgo del contratista y riesgo del contratante. En la suma global, el alcance pues es muy alto, es completo. El riesgo del contratista es el máximo, pero el del contratante es mínimo. En cuanto a los precios unitarios, pues es moderado. El riesgo del contratista es medio porque él se basa en el APU y en el riesgo del contratante es medio porque él se basa en las cantidades ejecutadas. Y finalmente, pues tenemos la administración, que el alcance es bajo indefinido, para el contratista es mínimo y el riesgo del contratante pues es máximo. Ok, ahora vamos con los análisis de precios unitarios, ¿sí? Que es el módulo 5. Esta es la parte más importante del tema de la administración de obras, ¿sí? Porque este es el que en sí define los alcances de la obra, los alcances económicos. ¿Qué es? En el ámbito de la ingeniería civil y la gestión de proyectos, el análisis de precios unitarios, conocidos como APU, es el examen detallado de todos los costos que intervienen en la ejecución de una unidad de medida específica de una partida de obra, ¿sí?
Su estructura. Nosotros manejamos lo que son los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son aquellos que permanecen en la obra, como los materiales, los equipos y la mano de obra, perdón. Si falta uno de ellos, pues la partida no se ejecuta. Y tenemos los costos indirectos, que son aquellos gastos necesarios para la empresa, para que la empresa funcione, pero que no se ven físico en la estructura de la APU. ¿Sí? Aquí se incluyen los gastos administrativos, los sueldos y alquileres, papelería, más la utilidad, que es el beneficio justo por el riesgo asumido de constructor. Hablemos sobre el desglose de los costos directos. Cuando hablamos de mano de obra, de materiales, son todos los insumos que se requieren para ejecutar la obra. Por ejemplo, si vamos a hacer el pavimento, sabemos que necesitamos cemento, arena, piedra y agua. Aquí es donde en el tema de los materiales se aplica un porcentaje de desperdicio. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, la arena, voy y compro la arena, la solicito, el señor del camión monta 1 metro cúbico. En el viaje de donde Esteban, ponle de Las Vegas de Tariba hasta Barrio Obrero, entonces ahí ya se va perdiendo material. En el momento en que descargan, siempre en el camión queda un poco, ahí se pierde otro poco. Y en el proceso en que vamos construyendo, también se va perdiendo. Entonces hay que siempre cobrar un porcentaje de pérdida porque para 1 metro cúbico de repente no es significativo, pero si ya hablamos en cantidad, pues ya ahí sí se empieza a sentir en el bolsillo. Bueno, a esto le sacamos el costo unitario del mercado y se multiplica la cantidad por el costo unitario y le da un total. Luego vamos con los equipos. Los equipos son aquellos que se utilizan para poder ejecutar la obra, ¿sí? Por ejemplo, para el pavimento necesitamos mezclador, un vibrador, necesitamos un mini shovel para poder movilizar el cemento, que si el carretón, las palas, la llana, todo eso. Esos equipos tienen una depreciación porque los equipos uno los puede comprar nuevos, pero a medida que se van usando ellos se van desgastando. Entonces, por ejemplo, para una pala la depreciación puede ser 0,0010. Eso se lo voy a explicar ahorita en un ejemplo de APU. Ese desperdicio, esa depreciación, perdón, se multiplica por la cantidad de palas y por el costo unitario de la pala. Y eso me da un total. En el caso de las maquinarias, aquí es donde nosotros podemos detectar si la maquinaria le pertenece o no a la constructora. Ejemplo, si la maquinaria le pertenece, la depreciación siempre va a ser 0, tanto. Pero si la maquinaria es alquilada, entonces la depreciación va a aparecer 1 y el costo va a variar porque el costo por decir, de una mezcladora puede ser que esté en $1,200. Pero si la alquilamos, puede ser que nos la alquilen por $100 el día. Entonces, pues ahí es donde nosotros podemos detectar si la empresa cuenta o no con la maquinaria. Y finalmente tenemos lo que es la mano de obra y rendimiento, que esta es la cuadrilla que se requiere para ejecutar esa partida. Por ejemplo, para el pavimento necesitamos 10 obreros, 2 ayudantes, un albañil, los operadores, la maquinaria, y necesitamos un 0,5 de un maestro. ¿Por qué 0,5? Porque el maestro todo el día no va a estar ahí pendiente de ese pavimento, sino él tiene otras actividades por realizar dentro de la obra, entonces él solamente en la mitad del tiempo es que le va a dedicar a ese pavimento. A ellos se le saca el costo por unidad, perdón, ah, perdón. A ellos se les saca el costo del día, más los bonos que indican la ley del trabajo. Aquí tenemos lo que es un ejercicio práctico, ¿sí? Tenemos la representación de una partida presupuestaria, la cual se compone por el código Covenin, que en este caso es E328-000-120. El código Covenin es la cédula de la partida. Él no debe cambiar. Cada partida tiene su código. No podemos colocarle ese código a otro nombre porque ya por ahí eso está mal.
Para este código, la descripción de la partida es concreto de resistencia 200 kilogramos centímetros cuadrados a los 28 días. Cuando habla de 28 días, quiere decir que ese es el tiempo de fraguado que tiene ese pavimento. Para eso, debemos todos los días, durante 28 días, regar con agua el pavimento para que él pueda alcanzar su máxima resistencia, que en este caso son los 200 kilogramos. Acabada corriente quiere decir que es un cepillado normal para la construcción de base pavimento. Unidad de medida, metros cúbicos, porque estamos hablando de agregados, y la cantidad 9.60. Comenzamos. Aquí les presento un modelo de planilla del Colegio de Ingenieros de Venezuela sobre los análisis de precios unitarios. Los costos que traen no son actualizados porque esto es del 2011, pero es la base que nosotros usamos para generar las planillas, ¿sí? Esto contiene los datos de la partida, que es el código Covenin, la unidad, la cantidad de análisis. En este caso aparece un metro cúbico, pero nosotros debemos colocar los 9,60 que estamos presupuestando. El rendimiento por día para hacer un metro cúbico de este pavimento es de 15 metros cúbicos. Eso quiere decir que la cuadrilla que nos presenta el renglón de la mano de obra debe cumplir en el día 15 metros cúbicos. Si a ustedes en una hora les cumplen el menos del tiempo, de la cantidad, ustedes deben tomar decisiones drásticas donde deben decir si continúan con el personal o lo cambian. Bueno, y tenemos la descripción de la partida. Aquí comenzamos con los materiales, como les dije, aquí está la descripción de los materiales. Aquí es donde se ve la parte técnica, qué marca es, por decir, el cemento, o si es una pintura. Todas esas especificaciones se colocan allí y ahí es donde nosotros podemos verificar. La unidad, dependiendo, los cementos en saco, la arena, la piedra y el agua van en metros cúbicos. Cantidad, por ejemplo, en el cemento nos dice 8,4. ¿Por qué? Yo sé que 8 sacos yo los puedo calcular, pero el 0,4 no, pero eso corresponde al porcentaje de desperdicio. Y tenemos el costo unitario, lo que hacemos es multiplicar cantidad por costo unitario. Luego sumamos y sacamos el total de materiales. Aquí no se aplica ningún tipo de fórmula. Seguido venimos con los equipos y mano de obra. En cuanto a los equipos, los que les expliqué es el listado de equipos y herramientas a utilizar, su cantidad y su depreciación, el costo y el total. Cuando nosotros totalizamos los equipos, aquí sí hay que aplicar una fórmula donde ese total de equipos, en este caso los 1062, debemos dividirlo entre 15, que es el rendimiento, para poder sacar el costo unitario de esa partida. En este caso nos da 66,71. Los invito a que verifiquen con sus calculadoras. Seguido de la mano de obra, pues tenemos el listado del personal a utilizar, la cantidad y su jornal, que es el pago diario, y más los bonos. De igual modo, sacamos el total, que en este caso sería 1.289,68, y lo dividimos entre el rendimiento, y eso nos va a dar 85,98. Dentro del tema de la mano de obra hay que también incluir el porcentaje de el bono alimenticio y el tema de las prestaciones sociales. Aquí aparece en 0 porque no pueden colocar un porcentaje para no establecerlo como norma, sino esto va dependiendo de cuál sea el caso o cuál sea el ente al que se esté contratando. Luego tenemos el costo directo por unidad, que es la suma del costo de materiales, el costo directo de equipo y el costo directo de mano de obra. Al sumar esto ya tenemos un total. A eso le vamos a aplicar un porcentaje de administración, sí, porque tenemos que cubrir los gastos de oficina, salario de los técnicos, ingenieros y demás. En este caso se puede usar entre el 10 o el 17%, eso es dependiendo. Le sacamos el porcentaje, sumamos, y luego de que tenemos ese subtotal le vamos a sacar lo que es el porcentaje de utilidad, que también viene siendo como un 10%, que es lo que adquiere la empresa por asumir el riesgo de hacer la contratación. Luego de que tenemos eso, ahí sí sumamos y nos da en este caso 663,88 bolívares, ¿sí? Aquí tenemos la opción de colocar el impuesto, pero tienen que tener muy pendiente algo. Si el impuesto ustedes lo aplican dentro de materiales, no lo pueden cobrar aquí. Y si lo cobran aquí, no lo pueden cobrar ni en materiales ni en el presupuesto. Si lo van a cobrar en el presupuesto, no lo pueden cobrar ni aquí en la planilla ni en los materiales, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho ojo con eso. Finalmente, entonces ya podemos aquí armar lo que
nuestro presupuesto para esa partida, ¿sí? Donde está el código COVENI, la descripción, la unidad de metros cúbicos, la cantidad que son 9,60. Y ahora sí incluimos el costo unitario que hemos calculado, en este caso los 663,88 bolívares por metro. Multiplicamos el costo por la cantidad y nos tiene que dar los 6.373,25 bolívares. Eso es lo que nos cuesta hacer los 9,60 metros cúbicos de pavimento que nos están solicitando. Ahora, yo necesito saber en qué tiempo lo voy a ejecutar, ¿verdad? Para eso, aplicamos la fórmula que es total del día es igual a la cantidad a ejecutar entre el rendimiento. En este caso serían los 9,60 metros cúbicos entre los 15 metros cúbicos por día. Al dividirlo, eso me da 0,64 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de ejecución va a ser un día. Sabemos que es menos del día, pero tenemos que prever la logística, que colocar el material en su lugar, que preparar el trompo, todas esas cuestiones, verificar los encofrados y demás. Ahora bien, ¿para qué vamos a usar adicional de armar el presupuesto? ¿Para qué más vamos a usar los análisis? Perdón. Primero, en el tema de la evaluación, que este es el motor financiero. Porque en la vida real el constructor no cobra por buena voluntad, ¿sí? Él cobra por obra ejecutada. Quiere decir que si de los 6,90 metros cúbicos presupuestados solamente se ha ejecutado 3, se multiplica esos 3 por el costo unitario que ya calculamos y nos da los 1.900 bolívares, que es lo que en realidad se va a pagar para esa evaluación. Luego tenemos otra cuestión donde también se aplican los precios unitarios, que es en la gestión de imprevistos. Esto habla sobre el APU extraordinario. En la ingeniería civil se enfrentan constantemente a la incertidumbre, ¿sí? Si durante la ejecución surge una actividad no contemplada en el contrato original, es lo que llamamos una obra extra. Por ejemplo, si yo estoy ejecutando ese pavimento, pero resulta que tengo que también construir 1,20 metros cúbicos de acera. ¿Qué sucede? Yo agarro y ahí tengo que hacer el análisis de precio unitario nuevo para esa acera, porque esa acera es otra partida diferente a la del pavimento. ¿Qué voy a mantener yo? Voy a mantener las condiciones iniciales del contrato, el monto del cemento, la arena, las herramientas, la mano de obra, ¿sí? Yo no puedo cambiar esos costos. En este caso, asumimos que nos dio 440 bolívares y lo multiplicamos por el 1,20 y esa partida me daría 528 bolívares. Por último, tenemos también lo que es el cuadro de ajustes, se usan lo que son aumentos y disminuciones, ¿sí? Aquí habla sobre que al cierre de cada etapa nos enfrentamos a los presupuestos aumentos y disminuciones. Esto quiere decir que de los 9,60 metros cúbicos de pavimento, resulta que tuve que construir 1,45 metros cúbicos adicionales, o sea, me está aumentando la partida. ¿Qué hacemos? Multiplicamos esa cantidad por el costo unitario que habíamos calculado del pavimento y le sumamos ese monto a la partida original. Para hacer el cierre de la unidad 1, les dejo aquí una frase que me parece interesante, que habla sobre un contrato de obra bien redactado no es un instrumento de desconfianza, sino la mayor garantía de éxito para ambas partes. Como administradores, nuestra labor comienza entendiendo que el cumplimiento de cada cláusula es lo que protege la integridad técnica del proyecto y la estabilidad financiera de la empresa. En este mundo, la claridad en papel evita los conflictos de campo. Muchas gracias.